Comentario Hebreos capítulo 11. Este capítulo ilustra la sección de Deuteronomio capítulo 10 versículos 32 al 39 y muestra que a través de toda la historia hombres y mujeres han hecho lo imposible por la fe. El justo vivirá por la fe, afirma capítulo 10 versículo 38. Este capítulo muestra que la fe puede conquistar en cualquier circunstancia. La fe descrita, versículos 1 al 3. La fe bíblica verdadera no es una clase emocional de anhelos ensoñadores, es una convicción interna basada en la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. En el versículo 1, el término certeza, sustancia, en la versión de 1909 significa seguridad y convicción significa prueba, demostración. Así, cuando el Espíritu Santo nos da fe por medio de la palabra, la misma presencia de esta fe en nuestros corazones es toda la seguridad y evidencia que necesitamos. La fe verdadera nos capacita para enfrentar y mirar al futuro con paciencia y lo invisible como algo cierto. Por medio de la fe podemos ver lo que otros no pueden ver. Cuando hay verdadera fe en el corazón, Dios da testimonio a ese corazón por su Espíritu. Versículos 2, 4, 5 y 39. Por fe Noé vio el juicio que venía. Abraham vio una ciudad futura. José vio el éxodo de Egipto y Moisés vio a Dios. La fe consigue cosas debido a que hay poder en la palabra de Dios, como se ilustra por la creación conforme al versículo 3. Dios habló y fue hecho. Dios todavía nos habla hoy. Cuando creemos lo que Él dice, el poder de la palabra logra maravillas en nuestras vidas. La misma palabra que actúa en la vieja creación actúa en la nueva creación. La fe demostrada. Capítulo 11, versículo 4 al 40. Abel. Versículo 4. Génesis capítulo 4, versículo 3. Dios pidió un sacrificio de sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y Abel tuvo fe en esa palabra. Sin embargo, Caín no mostró fe y fue rechazado. Dios testificó de que la fe de Abel al aceptar su sacrificio, y por este testimonio Abel todavía nos habla hoy. Enoc, versículo 5 al 6, Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. En una época impía, Enoc vivió una vida consagrada. Lo hizo al confiar en la palabra de Dios. Judas capítulo 1, versículo 14. Creyó que Dios le recompensaría por su fe y Dios lo hizo así al llevarle al cielo sin que hubiera muerte. La recompensa de la fe es importante en Hebreos. Génesis capítulo 10, versículo 35. Éxodo capítulo 11, versículo 26. Josué capítulo 12, versículo 11. Noé, versículo 7. Génesis capítulo 6 al 9. Nadie había visto ni esperaba juicio mediante un diluvio. Noé lo vio por fe. La fe conduce a las obras. La actitud y acción de Noé condenaron al mundo incrédulo y perverso que lo rodeaba. Abraham, versículos 8 al 9, Génesis capítulo 12 al 25. Aquí tenemos al gran padre de los creyentes, que es uno de los más grandes ejemplos de la fe en el Antiguo Testamento. Abraham creyó a Dios sin saber dónde. Versículo 8 al 10, sin saber cómo. Versículo 11 y 12, sin saber cuándo. Versículo 13 al 16, y sin saber por qué. Versículo 17 al 19. Fue la fe en la palabra de Dios lo que le hizo dejar su casa, vivir como peregrino y seguir a donde quiera que Dios le guiaba. La fe
le dio a Abraham y a Sara el poder para tener un hijo cuando estaba ya casi muerto. Abraham y sus descendientes peregrinos no retrocedieron como los líderes hebreos se vieron tentados a hacerlo, sino que mantuvieron sus ojos en Dios y persistieron en avanzar hasta la victoria. Versículos 13 al 16, capítulo 10, versículos 38 y 39. Isaac, versículo 20, Génesis capítulo 27. Creyó la palabra que le había transmitido a Abraham y confirió la bendición a Jacob. Jacob, versículo 21, Génesis 48. A pesar de sus fracasos, Jacob tenía fe en la palabra de Dios y bendijo a Efraín y Manasés antes de morir. José, versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 24. Josué sabía que Israel un día sería libertado de Egipto, porque eso es lo que Dios le prometió a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16. Es asombroso que José incluso tuviera fe después de atravesar tantas pruebas y de haber vivido en Egipto casi toda su vida. Moisés, versículo 23 al 29. Eso. Capítulo 1 al 15. Los padres de Moisés tuvieron fe para esconderlo, puesto que Dios les había dicho de alguna manera que era un niño especial. Hechos capítulo 7, versículo 20. La fe de Moisés le llevó a rehusar la posición en Egipto y a identificarse con Israel. De nuevo vemos la recompensa de la fe. Versículo 26. En contraste con los placeres temporales del pecado, la fe en la palabra condujo a la liberación y la Pascua, como deben haberse mofado los egipcios al ver la sangre en los postes de las puertas y al cruzar el Mar Rojo.